que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Vamos a estar llevando esta serie. Ya hablamos un poquito acerca de esto el miércoles pasado y hoy ya vamos a entrar un poquito más a lo que es el versículo 8. Te voy a pedir que abras tu Biblia ahí en Filipenses capítulo 4 y en el versículo 8. Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Dice así este versículo de la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice el apóstol Pablo, en esto pensad. En esto pensad. Pablo manda a los filipenses a considerar y a evaluar estas 8 cosas que él está pidiendo a la iglesia de Filipos que consideren y que evalúen estos pensamientos. Esto de pensar es procesar mentalmente aquello que es bueno y que es puro. Esto es lo que quiere decir Pablo cuando dice en esto pensad. En otras palabras, procesen mentalmente esto que es bueno, esto que es puro para cada uno de ustedes. Así, de esta manera, los cristianos pueden renovar sus mentes, como dice el apóstol Pablo también a la carta de los Efesios. De esta manera ellos pueden renovar sus mentes y no adaptarse a los hábitos pecaminosos de este mundo. Recuerde que todo tiene que ver con nuestros pensamientos, y los pensamientos nuestros son con los que nosotros tenemos lucha todos los días. Recuerde que la palabra de Dios es clara y nos dice, allá en Génesis capítulo 6 y versículo 5, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de los hombres, era de continuo al mal. Los pensamientos del hombre son de continuo al mal. Todo el tiempo hay un mal pensamiento en el hombre. Y luego en Génesis capítulo 8 y versículo 21, ahí nos dice también la palabra del Señor que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces ya desde la juventud ya empiezan a generarse estos malos pensamientos. Después el Señor Jesús, allá en Marcos capítulo 7 y versículo 21, ahí Jesús nos dice que porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Entonces, ¿quién no tiene malos pensamientos?
yo no creo que haya una persona que no tenga malos pensamientos. Yo creo que todos tenemos malos pensamientos, ya sea un pensamiento malo grandotote o un pensamiento malo que sea pequeñito, pero siempre hay un mal pensamiento. Entonces, tú debes de saber cuál es el tipo de tu pensamiento. Por ejemplo, un pensamiento así pequeñito, ¿verdad? Aquí en la congregación, que ya viene entrando la hermana, ya viene entrando el hermano, y si alguien hace un comentario por ahí, la persona, ¿verdad? Que tiene ese mal pensamiento, ya va a empezar con las mismas cosas, ya siempre la misma cantaleta, y empiezan a generar pensamientos malos en contra de su propio hermano. Entonces, tú y yo podemos tener malos pensamientos. Acuérdate del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús estaba dando una enseñanza, estaba haciendo un milagro, siempre venían los malos pensamientos por parte de los líderes religiosos en aquel entonces. Acuérdate que cuando Jesús estaba en la casa de este personaje donde lo invitaron a cenar, y cuando llega esta mujer a enjuagarle los pies con sus lágrimas y a secárselos con sus cabellos, ahí empezaron los malos pensamientos. Si fuera profeta, si de verdad fuera profeta, supiera que mujer le está tocando los pies. Mire que esos fueron pensamientos nada más. Así que todos tenemos malos pensamientos, tú y yo, y yo creo que el que no tiene malos pensamientos, pues entonces ya es como Dios. Pero todos tenemos malos pensamientos, y con esos malos pensamientos es con los que tenemos nuestras luchas diariamente. Bueno, Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos ayudará a eliminar muchos de estos pensamientos negativos. Por eso es que Pablo tiene este versículo aquí, en donde él nos dice que pensemos y meditemos todo el tiempo en este versículo de Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 es tan poderoso como Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, es cierto, es poderoso ese versículo, pero este de Filipenses 4:8 es muy poderoso también para la iglesia. Dios, en su bondad y en su santidad, Él nos anima a tener buenos pensamientos. Recuerda lo que ha dicho el Señor: tus pensamientos y mis pensamientos no son los mismos. El Señor siempre tiene pensamientos de bien y para bien. Y luego el apóstol Pablo nos dice que imitemos a nuestro Dios. Y si nuestro Dios tiene solamente buenos pensamientos, bueno, pues la iglesia debe de imitar a Dios en los buenos pensamientos. Así que Dios nos anima a tener buenos pensamientos, y Él lo quiere hacer a través del Espíritu Santo, utilizando este pasaje bíblico, Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Es la clave, mis hermanos, es la clave para pensar en Dios todo el tiempo. De veras, es un versículo que se necesita leer y entenderse y saber qué quiere decir esto de Filipenses 4:8. Tiene que ver con el pensar. Recuerda, pensar tiene que ver con nuestra vida práctica, nuestra vida cotidiana, lo que practicamos todos los días de nuestra vida, porque siempre estamos pensando algo. Hay miles de pensamientos que llegan a nuestra mente. Anoche estaba tratando de hacer el ejercicio de poner mi mente en blanco. Y voy a poner mi mente en blanco, no voy a pensar nada. Y fíjese que aunque tú trates de poner tu mente en blanco, ahí viene el pensamiento, viene esto, viene el otro, y aún aquí en las reuniones, nosotros queremos poner nuestros pensamientos en Dios y poner nuestros pensamientos en la adoración al Creador, al Señor, pero siempre están viniendo tus pensamientos. No has pagado la luz, no has pagado la casa, acuérdate que debes este dinero, y ya está sentada la hermanita que te cae gorda, y ahí están los pensamientos, ¿sí o no? Los pensamientos, y ahí están. O sea, hay una lucha con estos pensamientos. Debemos de tratar de eliminarlos en el nombre del Señor Jesús. Así que, bueno, esto de pensar tiene que ver con nuestra vida práctica, lo que hacemos todos los días, cotidianamente. Entonces, Colosenses capítulo 3
y versículo 17, es un versículo que ya lo conocemos. Ahí el apóstol Pablo dice: y todo lo que hagáis o todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17. Y luego en 1 Corintios 10:31, el apóstol Pablo nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, cuando dice o hacéis otra cosa, ya sea que comas o que bebas, o dice el apóstol Pablo, o que hagas otra cosa, bueno, esa otra cosa es pensar. Es pensar. Si tú y yo vamos a pensar en todo lo que dice Filipenses 4:8, vamos a pensar haciendo esta cosa para la gloria del Señor. Entonces, si tú y yo vamos a practicar Filipenses 4:8, lo vamos a hacer para la gloria del Señor, número uno, para que Él reciba el honor y la gloria, y para que tú y yo seamos beneficiados, ya no con los malos pensamientos, sino con los buenos pensamientos de los cuales nos habla el apóstol Pablo aquí en Filipenses 4:8. Recuerda que pensar en el idioma de los hebreos, o en el idioma hebreo, en el idioma de los judíos, pensar es no nada más de estar pensando, sino es de considerar, evaluar en las cosas que tú y yo creemos y practicamos. Entonces todo se tiene que hacer para la honra y la gloria del Señor, y pensar está incluido ahí. Necesitamos pensar todo esto para la gloria del Señor. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que pensemos en lo verdadero, que pensemos en lo honesto, que pensemos en lo justo, que pensemos en lo puro, que pensemos en lo amable o en lo que hay alabanza? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Bueno, tú seguramente te sabes este versículo de memoria, Filipenses 4:8. Bueno, si ponemos atención a estas 8 realidades o a estas 8 palabras de las cuales habla el apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que está hablando de todo lo que refleja nuestro Dios. Este versículo 8 refleja quién es Dios. Y este versículo 8 está reflejando lo que es la esencia de nuestro Dios. Porque Dios es verdadero, amén. Amén. Dios es honesto. Amén. Dios es justo. Dios es puro. Él es amable y Él es digno de alabanza, amén. Amén. Entonces, este versículo tiene que ver con las cualidades de nuestro Dios. Entonces, el apóstol Pablo nos está invitando a pensar en todo esto que tiene que ver con Dios. Porque todo esto, que de lo que acabamos de hablar, Dios es la fuente de todo. Dios es la fuente de todo lo bueno, de lo justo, de lo puro, de lo verdadero. Todo esto refleja el carácter de nuestro Dios. Amén. De veras, pongan atención a todo lo que dice. Por eso Pablo dice: piensen en todo esto, porque tiene que ver con el carácter de nuestro Dios, tiene que ver con la personalidad gloriosa de nuestro Dios. Por eso debemos de pensar básicamente en todo lo bueno que es Dios. Por eso el miércoles pasado hablamos acerca de que toda dádiva buena, todo don perfecto, desciende del Padre de las luces. Y hablamos de todo lo bueno que es Dios. Bueno, esta bondad, este amor se refleja en este versículo 8 de Filipenses. Esto refleja lo que es nuestro Dios. Jesús en su oración, allá en Juan capítulo 17 y versículo 3, ahí Jesús, orando al Padre Celestial, Él dijo estas palabras: y esta es la vida eterna, orando al Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
Y luego en Primera de Juan, si quieres abrir ahí tu Biblia, en Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 20, te vas a dar cuenta de este poderoso pasaje bíblico también. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta? Entonces Dios es el Dios verdadero. Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. Estas son las grandes verdades. Por eso Pablo dice: pensad en todo lo verdadero. ¿En qué nos va a ayudar si pensamos en lo verdadero? Bueno, cuando Pablo escribió a Timoteo, fíjate cómo le saluda y cómo le dice. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Él le dice estas palabras bien bonitas a Timoteo, cuando Pablo le escribe a su hijo: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y luego a Tito también le manda una carta en Tito 1:4, y a Tito lo saluda de la siguiente manera: a Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Qué quiere decir esto? Que si Jesús es el Dios verdadero, que si nuestro Padre es el Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, pues entonces sus hijos se convierten en verdaderos hijos. No en cualquier persona que siga al Señor. Por eso hay verdaderos discípulos del Señor, hay verdaderos cristianos, hay falsos hermanos y hay verdaderos hermanos. Entonces está en nosotros, en ti, en mí, en que verdaderamente seamos discípulos del Señor Jesús, que seamos verdaderos discípulos de Dios o verdaderos hijos de Dios. En Efesios capítulo 4 y versículo 24, ahí el apóstol Pablo escribe a la iglesia y les dice: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros hemos sido vestidos de este nuevo hombre y creados según Dios, pero para practicar la justicia y la santidad de la verdad. Entonces no se trata de nosotros llevar una vida a la y se va, porque si nosotros estamos practicando una vida a la y se va, no estamos practicando lo verdadero, lo que Dios nos enseña en su palabra. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 18, ahí Juan escribe a la iglesia y les dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Te das cuenta? Entonces, al que es verdadero, número uno, va a amar de corazón, va a amar de verdad. No nada más va a hablar de lengua, porque dicen por ahí las personas: de lengua me como 2 tacos, ya no un taco, me como 2 tacos. Entonces hay que tener cuidado verdaderamente cómo hablamos y qué decimos. No amemos de palabra nada más. Yo te amo, hermano, Dios te bendiga, el Señor sea contigo. Y ya cuando se da vuelta la hermana, el hermano por acá: no, me cae de mal. No, ese no es amor. Debemos de evitar estas cuestiones de malos pensamientos. Si estamos actuando de esta manera, no estamos pensando en lo verdadero, no estamos practicando lo verdadero. Después Efesios capítulo 4 y versículo 5 nos dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Queremos verdaderamente pensar en lo verdadero? Pues número uno, tenemos que desechar la mentira, mis hermanos. Si estamos viviendo una vida de mentira,
Pues ¿cómo vamos a pensar en lo verdadero? Oh, yo voy a hacer lo que dice el apóstol Pablo. Pensad en lo verdadero. En esto pensad, en todo lo que es verdadero. Pero si yo estoy llevando una vida de mentira, mi vida es una mentira, ¿cómo voy a pensar en lo verdadero? Lo primero que tenemos que hacer es dejar la mentira, dejar esa vida que no agrada a Dios. Recuerda que el padre de mentira es Satanás, el diablo, y el único que tiene la verdad es Dios. Dice la palabra del Señor, Juan, en la primera carta de Juan, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora yo digo que Dios es verdadero y no hay ninguna mentira en el Señor. Dios nunca nos va a hablar con mentiras. Dios nos ha hablado la verdad desde un principio. Dios nos ha hablado todo con gran verdad. Que si no nos arrepentimos y cambiamos, Él nos dice la verdad, al infierno vas a ir a dar juntamente con el diablo y sus ángeles. Dios no engaña a nadie. Lo que nos engañamos somos nosotros mismos. Y mucha gente está viviendo una vida de mentira, lamentablemente. No pueden llevar una vida verdadera, ni pueden pensar en lo verdadero, porque no han desechado la mentira. No podemos pensar en lo verdadero, escuchen bien, no podemos pensar en lo verdadero si no llevamos una vida en la verdad de Dios. Cristo dijo, tu palabra es la verdad. Y luego Cristo dice, santifícalos en tu verdad. Nosotros somos santificados, somos purificados por la verdad. Y cuando nosotros somos purificados por la verdad, entonces es cuando vamos a poder verdaderamente comenzar a pensar en todo lo verdadero. Pero, ¿qué es lo verdadero de Dios? Y ya voy a concluir. Cortita, fíjese. ¿Qué es lo verdadero de Dios? Bueno, para empezar, lo verdadero de Dios es su Hijo Jesucristo. Y dice la Escritura, y estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Él es la vida eterna. Y luego la Escritura nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y Él les enseñará y Él les va a recordar. En otras palabras, mis amados hermanos, lo verdadero de Dios es su Santo Hijo Jesús. Lo verdadero de Dios es su Espíritu Santo. Y ya nada más pensando en esto verdadero que viene de Dios, vamos a poder lograr desechar muchos pensamientos vanos. Porque la verdad es esta, que Cristo murió por nuestros pecados. La verdad es que Cristo fue sepultado por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que la verdad es que Él resucitó de entre los muertos para justificarnos delante de Dios nuestro Padre. La mentira es lo que dijeron, que se habían robado el cuerpo y que vinieron sus discípulos e inventaron esa calumnia, como se han inventado muchas calumnias en contra de Dios y de su pueblo, y ya el diablo ahí utilizó sus compinches o sus aliados, y ya inventaron la historia, y hasta el día de hoy se cree de que los discípulos hurtaron el cuerpo del Señor Jesús y que Él no resucitó. Pero tú y yo sabemos la verdad. La verdad es que Cristo resucitó y que Él nos ha traído vida eterna a nosotros. Y esto es lo que nos debe de ayudar a pensar en lo verdadero. Cristo es el verdadero Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y el que nos convence de todo pecado y el que está convenciendo al mundo. Debemos de creer que la salvación que Dios nos ha dado, esta salvación es la salvación verdadera. No podemos andar buscando por ahí una salvación en un lugar donde no vamos a encontrar. Estamos en el verdadero evangelio. Se nos ha predicado el evangelio verdadero. Porque la Escritura nos dice que si aún un ángel del cielo
nos predica otro evangelio que sea anatema. Esto es lo verdadero de Dios, su salvación. Las buenas noticias son verdaderas. ¿Sabe qué es verdadero? Las promesas de Dios. Dios nos ha prometido muchas cosas y todas estas promesas son fieles y verdaderas, como dice el cantor. Entonces, tú y yo debemos de pensar en estas promesas, porque estas promesas vienen de Dios, y como Dios es verdadero, sus promesas son verdaderas. ¿Y sabes cuál es una de las promesas grandiosas? Una de las promesas grandiosas es que Él nos ha perdonado nuestros pecados. Y la gente dice, ¿y tú cómo sabes pues que Dios te ha perdonado los pecados? Porque creemos a esta verdad de Dios, que Él agarró nuestros pecados y los echó al fondo de la mar. Y Dios nos dice, y ya no más me acordaré de tus rebeliones, ya no me acordaré más de tus pecados. Y nosotros debemos de creer esta verdad, porque si nosotros pensamos en esto verdadero, no nos vamos a dejar convencer por los pensamientos satánicos que nos dicen, hombre, se me hace que Dios no te perdonó. Y ahí anda la gente todavía dudando, ahí anda con su fe flaca y débil, como nos predicó el hermano Acevedo, con los pensamientos y a veces con otra gente que te está desanimando. Pensar en lo verdadero es pensar en todo lo bueno que Dios nos ha dado. Es pensar de que todas las promesas, de que su salvación y todo lo que Dios nos ha dado, esa es la verdad. Y la verdad es, mis amados hermanos, que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Entonces puede venir un hijo del diablo y te puede decir, y tú pues ya viste el nombre que está escrito en el libro, ya fuiste al cielo y ya checaste que tu nombre está ahí. Bueno, es que así mi Dios verdadero, su Hijo verdadero, murió en la cruz, el Espíritu de verdad me ha guiado, y si yo sé que este es el verdadero evangelio y toda esta verdad me dice que mi nombre está escrito en el libro de la vida, yo le voy a creer al Dios verdadero. Amén. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es pensar en lo verdadero, no pensar en las mentiras o pensar en los pensamientos que nos pueden desviar del camino del Señor. Hagamos conciencia de todo esto, hermano. Sí, mi hermano, solo para eso que estabas hablando, no sé si esta noticia me salió a mí hoy apenas, que dicen que un mentado Hisquiahu ben David, que es el que lo nombraron como el Mesías, los judíos, y que para nosotros es el anticristo. Eso es estaba viendo las noticias apenas hoy en la mañana, pero lo que me causó interés, que tantos judíos que traía seguidores no sé si estás informado de esa cosa. Sí. Era, como dices tú, que que ni aunque venga un ángel, tratando de decirte la palabra del Señor, pues anatema sea, no sé, va a haber falsos predicadores y va a haber muchos anticristos también. Si nosotros nos ponemos a pensar en la venida del Señor Jesús, ya saben que lo verdadero es lo siguiente, que Él no va a venir otra vez como vino antes. Saben bien que su venida va a ser en el cielo y ya no va a tocar tierra. Ahí del cielo Él nos va a estar esperando para recibir a la iglesia en el cielo, y de ahí estaremos siempre con el Señor. Entonces hay que tener cuidado con lo que se dice. A veces ese tipo de noticias, hermanos, es por darle promoción a sus noticieros, pero no había escuchado, pero está muy interesante eso. Pues bueno, ese es el primer punto. El próximo miércoles estaremos hablando de los siguientes. Recuerden, estamos en el verdadero, y este versículo 8 tiene que ver todo con el carácter de nuestro Dios. Tiene que ver con quién es nuestro Dios, y Dios es nuestro único Dios verdadero, y debemos de pensar en todo lo que es verdadero y en todo lo que Él nos ha mostrado a través de su Santo Hijo y a través de su Espíritu Santo. Que Dios les bendiga ricamente.